Porque necesitamos todos estar alineados. Tú sabes que las cosas que comienzan bien suelen echarse a perder en el camino. Y hay algunas cosas que yo veo por causa de mi posición asignada por Dios como obispo, llámale un guardián, cosas que veo asomarse en Visión Mundial para la Familia que no son buenas. Todo lo que toleras crece. Necesitamos todos estar alineados en el mismo pensamiento. Hoy día que hay una efervescencia política, hemos leído mensajes de algunos de ustedes, no de ti, que se publican en las redes, cosas que no tienen nada que ver con aquello a lo que estamos siendo entrenados. Tenemos que aprender a manejar las redes sociales con sabiduría. Tú eres ante todo, eres un ministro de la palabra de Dios, ministro de Dios. Por lo tanto, tienes que entender lo que dijo Pablo, que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Esto tiene que ver con una dignidad de la asignación que Dios te dio. Tenemos que ser ministros y parecerlo. Toda nuestra ética, nuestra forma de hablar, nuestra actitud con respecto al mundo. Nosotros, tú sabes, hace 2000 años Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y cuando la sal pierde el sabor, se hace parte de la tierra, no sirve. No sirve. O sea, mientras tú mantengas esa irreconciliable diferencia. La irreconciliable diferencia entre el mundo y el reino. Ellos están en el mundo porque son la solución del mundo, pero no son. No somos del mundo. Nosotros nos vibramos con todas las ondas que están sucediendo ahora en el país. Y eso es extremadamente importante porque tú no puedes ser sal insípida. Porque nosotros somos la influencia que Dios tiene en la tierra. Y tenemos que tener muy claro ese tema. Entonces, la periodicidad de estos encuentros que vamos a tener durante el año, vamos a ir alineándonos. Es importante, ¿lo crees? Solo una mañana al mes, presencialmente. A los que llegaron atrasados les voy a pedir que no lo hagan la próxima vez porque vamos a cerrar la puerta. Porque parte de la formación es la puntualidad. O sea, si tú vienes atrasado, mejor que regreses a tu casa. Que es violento, esto es violento, terrible. Me da vergüenza decirlo, pero ¿cómo corregimos el tema del atraso? ¿Cómo lo corregimos? Tema endémico. Para la iglesia, no para la pega, ni para el colegio de tus hijos. Corres, pagas Uber, pero para acá,
Se nos seculariza la mente. Entonces eso hay que corregirlo y la única manera en la primera etapa es el rigor. Entonces si tú vienes tarde, ya sabes que no vas a poder ingresar. Sé que es duro, sé que todo es un tema, pero no, que Santiago es grande. Yo vengo de Viña. O sea, tengo como autoridad para... Marcos Lorca viene de Rancagua. Juan viene de Melipilla. Te lo dejo. Vamos a hablar esta mañana de reino, pero de una perspectiva muy especial y particular. Yo estoy trabajando sobre el tema del reino y estamos haciendo transmisiones por YouTube. Los desayunos de pastores también estoy dando un avance del tema del reino. Hemos aprendido un montón, pero no lo suficiente. Esto es una exposición, pastores, créanme, es una exposición prolongada, a la palabra del reino. Pablo estuvo 2 años en una casa alquilada en Roma, en calidad de preso. 2 años. Recibía a toda la gente y el único tema de él por 2 años, todos los días, era el reino. 2 años y Pablo pienso que dijo que pena que no fueron 5 años, porque consideró que no alcanzó a cubrir todo. Y cuando tú lees Hechos 20, Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso en Mileto, dice, he estado con ustedes públicamente y por las casas hablando acerca del reino de Dios. Jesús, después que resucitó, 40 días en resurrección, con cuerpo glorificado, estuvo apareciendo a mucha gente y estuvo 40 días enseñando acerca del reino. Entonces, quiero que entiendan que el nuevo pacto, y aquí donde ya me empiezo a meter en el tema, el nuevo pacto, no es que ahora saltamos del nuevo pacto al reino, no. Esto es un incremento. El nuevo pacto es un pacto sempiterno. Anoten este término. Sempiterno significa algo que tiene principio, pero no tiene final. La palabra eterno no tiene principio ni final. El reino es eterno. El pacto nuevo es sempiterno. Comenzó en algún momento. Cuando Dios hizo pacto con el hombre, Dios no tenía pacto con el hombre porque no había hombre, ¿no? Con quien pactar. Entonces Dios creó al hombre y tú sabes la historia de los pactos, el pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico, en fin. Los pactos tuvieron principio. Un pacto es un convenio, un trato. Nosotros para entrar acá al hotel tuvimos que hacer un pago adelantado. No nos están cumpliendo, pero ese es otro tema. Entonces el pacto nuevo es la modalidad de Dios
digamos, la forma graciosa, la gracia, para que podamos entrar al reino. Porque al reino entramos solo naciendo en el reino. No hay ni una otra forma. No entramos al reino estudiando la doctrina del reino, no entramos al reino portándonos bien. Entrar al reino no es un proceso en el sentido de un inicio. Se nace en el reino, que fue exactamente lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Si no naces, no entras. Si no naces, no ves nada. Del mismo modo que entramos a este planeta por nacimiento. Lo de la cigüeña nadie lo cree, ¿verdad? Levante su mano, diga, ya crecí, entendí todo, cómo entré acá. Por nacimiento. Y por nacimiento se te otorgó una vida humana. Todos somos portadores de la vida humana. Que esta vida humana es una vida viable, absolutamente, para vivir en este planeta, para desenvolvernos. Del mismo modo, se nos otorgó la vida del reino para entrar al reino. La vida es el nuevo pacto, con toda su riqueza. El reino, en realidad, la palabra en español que define mejor es reinado. ¿Por qué? Porque reino, tú sabes, se nos viene inmediatamente a la mente el castillo, el ejército, la monarquía. Pero este es un reinado, es el gobierno de Dios sobre todo lo creado y sobre todas sus criaturas. Por eso Jesús dijo, cuando oren, digan, venga tu gobierno, ¿no? El gobierno. Entonces, quiero que capten esto porque el mensaje que nosotros predicamos, el evangelio que se nos confió, es el evangelio del reino. No es el evangelio del nuevo pacto. Ya expliqué que el nuevo pacto es la forma que Dios tiene de ingresarnos al reino sin traicionar su propia justicia y sin traicionar su carácter santo. ¿Cómo un asesino como Pablo pudo entrar? Y un Nicodemo lleno de teología, pero más falso que no sé qué, pudo entrar. Toque a su vecino y dígale, ¿cómo tú pudiste entrar al reino? O sea, no había forma, ¿no? Pura gracia. Bueno, ese es el nuevo pacto, ¿no? Es como que Dios le dice, hijo Abraham, quiero que tú seas un ciudadano del reino. No, un embajador del reino. Pero así no. Necesito hacer un contrato sin que yo traicione mi santidad. Así que vamos a crear todo un plan de gracia. Es como que Dios dice, te sorprendí pecando, pero no te castigaré.
castigaré a mi hijo en tu lugar. Levanta tu mano y dice, Señor, esto yo no lo voy a entender ni en toda la eternidad. Así que bienvenido al reino. Levante su mano, diga, ya estamos en él. Dale un aplauso al Señor. Ahora, quiero leerles un pasaje, se lo voy a leer entero. Job, capítulo 38, del 1 al 41. Porque el reino no comenzó contigo ni con la iglesia. El reino comenzó antes de que Dios creara el mundo. El reino es eterno. Entonces, les voy a leer esto y acompáñenme ahí, cotéjelo en su Biblia. Job 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú? Imagínate, ya con esa pregunta, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién cerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que se ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta la fuente del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Vamos, declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y extiendas la senda de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia? ¿Para el día de la guerra, de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró la gota del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos
¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre del leoncillo cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Inclínate delante de Dios. Vamos a hablar del reino. El hecho de que yo y tú hayamos sido escogidos para servirle y velar por lo que Dios más ama, que es su iglesia, es un privilegio. Levanta tu mano al cielo, diga, Señor, yo necesito aprender que tú estás por encima de todo, absolutamente. Y gracias por pasar por alto mis estupideces, lo que yo he hablado, lo que yo he pensado, lo que yo he hecho en el pasado. Gracias por no tomar en cuenta mis pecados, Señor, y haberme escogido para servirte a ti, oh Dios. Gloria a tu nombre. Gracias, gracias. Gracias, papá. Gracias porque sabemos que aún en la tierra de los vivientes veremos niveles de gloria los próximos años que no tienen precedente histórico, cosas que nunca sucedieron en 6,000 años. Tú tienes preparado para nosotros. Gracias, papá. Gracias. 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 Quiero que abraces a tu hermano. Dile, estamos metidos en algo terrible, tremendo. ¿Cómo lo escribe Pablo? Porque quiero mostrarles algo que va más allá de los límites de tu iglesia local. Nosotros estamos impactando el mundo espiritual, para bien o para mal, dependiendo de la medida que hemos ganado de Cristo y cómo lo estamos expresando. Que tú no seas una lamentable pérdida para el reino en este tiempo. Colosenses 1, 15 al 23. Así lo dice Pablo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Levante su mano, diga, Él, a quien yo sirvo, es antes de todas las cosas. Esto es tener una visión
providencial. Anote esa palabra. Una visión providencial del reino. Su gracia, su amor, su providencia. Él es antes de todas las cosas. Pastores, antes de todo. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar en tu vida, de entre los preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, aleluya, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Por eso necesitamos, como pastores, nosotros que somos los guías. Dice que si un guía ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Se supone que nosotros estamos viendo la intemporalidad del reino, la inmensidad del reino y de su rey. Y por eso Jesús dijo, cuando ustedes entiendan esto y busquen primeramente el reino de manera intencional y proactiva, ser proactivo en buscar el reino. Mateo 11 dice que desde los días de Juan el reino de los cielos sufre violencia. Sufre violencia no solo por la ideología y la Agenda 2030 y las ideologías de izquierda o de derecha. El reino sufre violencia también en tu iglesia y en nuestra vida. Porque nadie está 100% a favor del reino. Tiene un codazo al del lado, diga tú tampoco. Entonces, el primer mensaje es arrepiéntanse, porque el reino ha llegado. Nosotros estamos a favor de la educación, estamos a favor de los comedores para los niños, estamos a favor de edificar el templo, a favor de muchas cosas. Pero ¿quién está 100% a favor del reino? Señor, así lo pierda todo. Porque si yo busco primeramente el reino, su justicia, todas las cosas me serán añadidas. Y yo no quiero estar enredado como en los espinos, en las cosas domésticas. Porque cuando tu corazón tiene su centro de gravedad en el reino, Dios no falla, Dios no miente. No trates a Dios de mentiroso. Dice, todas las demás cosas te serán añadidas. ¿Lo crees o no? Supongo que le estoy hablando a gente de fe. Gente que levanta la bandera del reino y la enarbola. Pero tú no puedes entrar a un país pidiendo asilo político mientras quema su bandera en la plaza de ese país. No puedes. O sea, tú no puedes entrar
entrar al reino cuestionando cosas del reino. El reino es radical, el reino no te deja espacio. Es un reino. ¿Sabes cuál es el problema nuestro? Que nosotros leemos el relato del reino con una mente democrática. No funciona. Hasta que no te deshagas de tu mente democrática, de tu mente que tiene preferencias, todas las tenemos, no vas a entender el mensaje. Nosotros leemos, para colmo, nosotros tenemos varios problemas. Para colmo, leemos un libro que es la Biblia escrita en Oriente, con una mentalidad occidental. Por eso leemos esto y estamos entendiendo cualquier cosa. El día que a ti particularmente se te revele el reino, se te acabó la vida. Ya no tienes más vida propia. El reino viene para acabar tus planes. No, es que yo no puedo porque estoy trabajando, no puedo porque estoy pagando la luz, no puedo porque estoy haciendo... Todos los asuntos domésticos pierden relevancia absoluta cuando el reino es revelado. Ahora, no le pidas a alguien a quien no se le ha revelado el reino con toda su majestad que renuncie a cosas terrenales. No se lo pida, porque los ofendes, lo lastimas incluso, le haces daño. Como el tema del diezmo, no pidas a alguien que no se le ha revelado que lo haga. Se va a ir de la iglesia. Y Pablo, cuando le escribe a los corintios carnales, les dice, yo por eso les prediqué el evangelio gratuitamente, para no poner tropiezo al mensaje del reino. Y para financiarnos, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y he despojado a otras iglesias para obtener mi sustento, porque ustedes no lo han entendido. Por eso les predico gratuitamente. Pero no es el diseño original. Porque todo lo que tú tienes, amado, todo, incluyendo tu vida, tu cuerpo, tu tiempo. Es que yo no tengo tiempo. Es que de verdad no tienes tiempo, si el tiempo es de Dios. Amén. Es una rendición absoluta. Hasta que no entendamos este tema del reino, nuestro servicio no será adecuado para Dios. Yo no sé cuál es tu motivación, la motivación de fondo de ser un pastor. Es un pastor. Hay pastores aquí que no tienen gente, que no atienden casas e iglesias, no atienden nada, pero disfrutan de una credencial. Se tiene que terminar. Si nosotros hemos sido reclutados por el Señor para servirlo a Él, hagámoslo. Levante su mano, diga, esto es todo o nada. Absolutamente. Ahora, vamos a meternos en un tema importante. Mateo 28, verso 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las... Subraye eso, de eso vamos a hablar los próximos minutos. Discipulando naciones. Nos parece muy grande el poncho. Las naciones. ¿Sabe cuántas naciones hay?
119, aquí anoté, 195 naciones en el mundo. Eso incluye el Estado Vaticano y Palestina, que el mundo todavía no lo reconoce como Estado, ¿no? Pero reconocido como nación, porque la palabra nación es etnia, ¿no? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que debemos aprender los pastores para discipular naciones? ¿Qué es lo que hay que aprender? ¿Qué es lo que vamos a aprender esta mañana? ¿Qué necesitamos saber para ser compatible como discipulador de naciones? Yo quiero cooperar en un avance en esto. Miren, Dios creó la familia, Dios creó la iglesia y el Estado. Eso lo voy a hablar en la segunda hora. Pero necesito que tengamos una visión. Puede. Ok. No sé si se enteraron que estamos cerca del aeropuerto. La familia para la procreación. La iglesia para la transformación de los seres humanos y para la propagación del reino. Y el Estado para la protección, digamos el concepto nación. Dios creó el Estado para que proteja. Esto lo quiero desarrollar en la segunda hora. Necesito que tenga una visión amplia del reino. ¿Ok? ¿Están conmigo? Dios le asignó al Estado, pero lo voy a desarrollar en la segunda hora. 2 roles básicos, lo menciono solamente. Dios le asignó al Estado, porque el Estado fue creado por Dios, no por el hombre. Y ya no quiero meterme en el tema. Cuando Noé bajó del arca, hizo un pacto, Dios creó ahí el gobierno humano. Hasta los días de Noé, nunca el hombre gobernó al hombre. Nunca. No hay registro. El hombre gobernaba el campo, las aves, la tierra, pero no había gobierno del hombre sobre el hombre. Cuando Noé bajó del arca, Dios le dice, el hombre que derrame sangre, la sangre del hombre será derramada por el hombre. O sea, si alguien mata, debe ser muerto por el hombre, legítimamente constituido. Dios creó el gobierno humano. Por eso Pablo dice, el que se resiste a la autoridad, a Dios resiste. ¿Me explico? Así que él no lo creó Marx, ni Lenin, ni algún capitalista. Dios creó el Estado. Y le asignó 2 roles. Proteger la vida y proteger el derecho a la propiedad privada. Esos son los 2 roles que Dios le asignó al Estado. Dios nunca dijo que el Estado debería ser un falso Mesías, proveedor. El Estado no tiene el rol divino de proveer. Entonces, eso lo vamos a dejar para la segunda hora. Dios creó los idiomas. Amén. En la Torre de Babel. Él creó los idiomas. En realidad Génesis dice confundió las lenguas, ¿no? Tú te imaginas todo. Dice que
toda la tierra hablaba una sola lengua. Y Dios, la forma de parar la edificación de la torre fue un día, confundió las lenguas. Inventó el chino, el mandarín, el español, el inglés, y todos decían, no entiendo nada, ¿qué te pasa? En inglés, así que no pudieron entenderse, y fue la forma de repartir Dios. Repartió la raza humana en regiones. Si van captando, ¿no? Y Dios creó los idiomas. Dios tomó un pueblo, le dio leyes civiles. Él dejó leyes que el hombre no ha respetado, por supuesto. Anoten el término nación, porque vamos a discipular naciones. El término, levante su mano, diga, Dios me asignó como discipulador de naciones. O sea, las naciones son nuestra aula de clases. Ahí enseñamos. Es como que yo me fuera acá al comedor que está al lado y quisiera enseñar de allá. No, yo tengo que estar dentro del aula. Por eso hemos ganado futbolistas, artistas, políticos. Levante su mano. Diga conmigo, no puedo discipular naciones si no soy parte de ellas. ¿Sí se está captando? Entonces, encerrados en un edificio, en un salón, no vamos a hacer, es como la sal sirve cuando está en la sopa, no en el salero. El término nación se entiende hoy como un conjunto grande de personas unidas por una cultura común y que viven bajo un mismo gobierno. Idealmente de un Estado soberano. ¿Me puedo sentar? Soberano. Soberano quiere decir independiente de otro gobierno del mundo. Las naciones son conjunto de personas que comparten cultura, idioma, historia, territorio, a menudo bajo un gobierno común. Job capítulo 12, verso 23. Él multiplica las naciones. ¿Quién es el dueño de las naciones? Diga conmigo, no es Putin, no es Donald Trump. Las naciones le pertenecen a él. Él multiplica las naciones y él las destruye. Un aplauso para papá. Dije, un aplauso para papá. Él no necesita el poder del electorado. No hay que votar por él. Él es el dueño. Y hace lo que quiere. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Si se portan bien, los bendice. Si se portan mal, yo, dice, se humillan, se arrepienten, yo sanaré tu tierra. Amén. Miren, la palabra geografía. Geografía. Es una palabra compuesta. Geo, tierra. Grafía, escritura. O sea, Dios escribió su intención sobre la tierra. Dios esperó 4.000 años cuando le dijo a la mujer,
tu simiente le pisará la cabeza a la serpiente. Pero 4000 años. ¿Por qué él necesitaba a un imperio romano? Ese es mi Dios. Que construyera las rutas marinas y las rutas terrestres. Todas las rutas que unían Europa, la vieja Europa, fueron construidas por Roma y por los griegos, por los persas. Entonces, cuando vino el Mesías en el tiempo señalado, todo eso está escrito en los evangelios, profetizado 600, 700 años antes. Porque tú miras la geografía de Europa y del Medio Oriente, todo es pequeño, todo está cerca. América es inmenso, imagínate, Australia, Brasil, Estados Unidos. Entonces, todo fue rápido, todo fue En 30 años, el evangelio del reino viajó a todos los rincones del mundo. Por la ruta romana, habían barcos romanos. ¿Tú crees que Dios estaba pensando en Roma? No, Dios estaba preparando la estructura para que el reino viniera. Dios está preparando Latinoamérica. No es Maduro, no es Donald Trump. Dios está moviéndola. Sea un poquito más divino en pensar. Dios está preparando la historia, está preparando la geopolítica. ¿Para qué? Para que tú levantes su mano y digas, tengo que tener una visión profética, una visión de reino. O sea, no puedo andar pensando en que, ¿cómo pago el arriendo? Yo también tengo problemas. Pero Dios quiere sacarte de tu pequeño mundo de caja de zapato y convertirte en un embajador de un reino eterno para que vea lo que Él está viendo. Dale un aplauso al Señor, por favor. Por eso tú vas a ver al final la tremenda importancia de las casas iglesias. Lo estratégico de las casas iglesias. Si Jesús, ¿por qué Jesús no vino a Brasil? ¿Tú te imaginas, hermano? Sin rutas, selvas. No había nada. Jesús todavía estaría predicando en Río de Janeiro. Nosotros no estaríamos enterados todavía. Pero todo fue diseñado por Dios. La geopolítica, que es una frase, geopolítica, es una frase que se acuñó en una ciudad de Suecia, Uppsala. Uppsala. Estuve predicando en Uppsala. Dios levantó ahí a un sueco llamado Ulf Ekman. Anoten este nombre, búsquenlo en YouTube. Ulf Ekman. Lamentablemente se desvió, se hizo cura y ahora se hizo católico. Fue el hombre que Dios usó para provocar el avivamiento más grande que ha tenido Suecia hasta hoy. Lo conocí personalmente, Ulf Ekman. En esa ciudad universitaria de Uppsala se acuñó esta palabra, geopolítica. Geopolítica. La geopolítica, señores, es la disciplina que estudia cómo los factores geográficos, ubicación, recursos, territorio, incluyen en la política o influyen en la política. El poder y las relaciones internacionales entre estados. Analiza cómo el espacio físico condiciona estrategias, conflictos y alianzas, siendo clave para entender la forma de decisiones políticas y la proyección de poder global. O sea, en realidad, haciéndola cortita, el tema es ¿quién domina y sobre cuánto espacio? Eso es más o menos geopolítica. Cuando usted escuche esta guerra es una guerra geopolítica, usted, lo que nos enseñó el apóstol. Hechos capítulo 17, verso 24 al 28. Mira lo que dice Pablo, al Pablo que admiramos, ¿no? La figura emblemática
del nuevo pacto. El Dios que hizo el mundo, estoy en Hechos 17, 24 al 28. El Dios que hizo el mundo. ¿Quién hizo el mundo? Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí quedó tu edificio. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Escuchen. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, de toda la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él puso la cordillera de los Andes para protegernos de los argentinos. No, amamos a los argentinos. Mira el vicio que nos dejaron los argentinos ahora. ¿Qué ha hecho Dios? Dice, ha prefijado los tiempos y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Abraza a tu vecino, dile, las naciones, la geopolítica, es la estructura divina para que tú anuncies el mensaje de Cristo. ¿Están acá o no? ¡Un aplauso! Para que busquen a Dios en Rancagua. Para que busquen a Dios en Melipilla, Juan. Para que busquen a Dios en India, Esteban Briones. En el sur, en las islas, en los archipiélagos. En el desierto. Para que busquen a Dios. Dios creó las fronteras, Dios creó los idiomas, Dios creó las naciones, Dios creó y le dio riqueza a las naciones para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Job 12, ya lo leí, pero voy a agregar un versículo más. Job 12, 23 al 25. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Tú sabes que cuando una nación tiene un tirano, donde somete a la gente al hambre, a la tortura, a la persecución, Dios toma otra nación para disciplinarlos. Porque Dios trabaja con naciones. Y así ha sido la historia por 6.000 años. Dios castiga a los gobiernos que tratan mal a su pueblo, trayendo otra nación que los cautive y los domine. Por decir, Él multiplica las naciones, Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra. Quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yelmo sin camino. Van a tientas como en tinieblas sin luz
y los hace errar como borrachos. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Nabucodonosor? Esta es la Babilonia que yo he construido. Ah, dijo Dios, por 7 años. Se creía buey. Igual que lo que se creen perro ahora. ¿Cómo se llama la moda esa? Telia. Telia. ¿Dónde fue que un hombre mató a un... ¿Ah? En Argentina. En Argentina. Apareció de entre la hierba así un tipo disfrazado de león y el dueño de casa pensó que era un león y le disparó y lo mató. Qué loco. Qué locura, qué locura. Bueno, Dios mandó a Nabucodonosor por 7 años, se creía bestia, le creció el pelo como pluma de ave, comía pasto y dormía en el sereno de la noche hasta que se arrepintió y Dios lo restauró al poder. Por lo tanto, es verdad que Él hace vagar como un yelmo sin camino, Él quita el entendimiento a los jefes de los pueblos, etc. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 31. Estamos aprendiendo algo esta mañana. Amén. Está Dios abriendo el lente de la cámara para que veamos más allá de nuestro pequeño grupo de iglesia local. Primera de Corintios 16, 31 dice, Primera de Crónicas, lo hice intencionalmente. Primera de Crónicas 16, 31. Alégrense los cielos y gócense la tierra y digan en las naciones, Jehová reina. Levante su mano, diga, Jehová reina en Chile, en Venezuela, en Cuba, en Suiza, en Estados Unidos. Él reina en las naciones. Marcos, capítulo 13, verso 10. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Amén. Y será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones para testimonio y entonces vendrá el fin. Anoten este título. Los lugares importan. Amén. Los lugares importan. Dios hizo los lugares antes de crear a la gente. Dios hizo los lugares antes de crear a la gente. O sea, antes que viniera un solo ser humano a la tierra ya existía. Por lo tanto, donde tú estás es tan importante como lo que tú eres. El lugar donde Dios te plantó importa. Porque donde tú estás determina lo que crece dentro de ti. Donde tú estás determina lo que crece dentro de ti. Tus habilidades o tus fortalezas requieren un clima. Dios corrigió a Moisés en Deuteronomio, capítulo 2, versos 2 y 3. Jehová le habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Deuteronomio 2, versos 2 y 3. Jesús sabía que los lugares importan para el propósito. Por eso en Juan 4, del 1 en adelante, Jesús fue
a Sicar. ¿Recuerdan? Sicar. Cuando Jesús nació, Sicar ya existía. Pero ahí se produjo una conexión. Los lugares hacen que tú seas conocido. Jesús sabía que una persona lo necesitaba ese mismo día. Los lugares importan, señores. Dios me trajo a Chile con Ana María hace 40 años atrás, estando en Córdoba, porque este lugar importa. Yo no estaría acá ni nos hubiéramos conocido si yo hubiera dicho, no, estoy bien en Córdoba, ya la hice, ¿no? Jonás, anoten, recibió instrucción de ir a Nínive. Él se rebeló, tú sabes, ¿no? Y Dios, por rebelarse, lo mandó a una universidad. Universidad de la Ballena. Abraham recibió instrucción de dejar su casa en Ur de los Caldeos y emprender un viaje hacia una tierra que él no conocía. Por eso estamos aquí nosotros. Si soy de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Pablo, el Espíritu Santo no le permitió predicar en Asia ni en Bitinia, sino lo llevó a Filipos, una colonia romana, y fue la primera vez que pisó suelo europeo. Filipos. Entró el Evangelio a Europa. Ruth dejó Moab y siguió a su suegra. Noemí regresó a Belén, y ¿a quién conoció allí? A Booz. Y sabemos que ella vino a ser parte del linaje de Cristo. Los lugares, levante su mano, diga, los lugares sí importan mucho. Esther fue educada por su tío Mardoqueo, pero terminó casándose con el rey y librando al pueblo de Israel de la muerte. 500 personas recibieron la instrucción de Jesús para ir al aposento alto. Solo 120 obedecieron. 380 no sabemos qué pasó con ellos. Solo 120 recibieron la bendición. Entonces, amado, la geografía juega una parte demasiado importante en cada historia de los movimientos de Dios en su reino. Dios te va a prosperar, te va a bendecir, va a manifestar su gloria a través de ti en el lugar donde Él te plantó. Amén. Levante su mano, diga, si Dios me puso en este lugar, voy a fructificar. Anoten, donde tú estás determina quién te ve. Y cuando la gente te ve, eso determina el favor de Dios que llega a tu vida. Pablo, Dios te plantó en el sector oriente. Tú no fuiste allá porque ahí están los ricos. No. Primeros años fue durísimo. Cuesta arriba. Predicaba igual que Juan Bautista. Una voz que clama en el desierto, nadie lo escucha.
Wow. Pero si Dios te plantó en ese lugar, entonces ese lugar determina la gente que te va a ver. Y cuando te ven, la bendición de Dios, el favor de Dios viene siempre a través de gente. Levante su mano, diga, cuando Dios me va a bendecir, lo hace a través de gente. Y cuando el diablo me va a destruir, lo hace a través de gente. Nunca olvides que un día de favor de Dios vale por toda una vida de trabajo. ¿Lo recibes? Amén. Levante su mano, diga, un día de favor de Dios vale por toda una vida de trabajo. Vale por toda una vida. Amén. Eso explica por qué el cantante de cuarteto, Carlitos y su banda, más conocido como El Queso, sembró la casa de todos en Córdoba. Eso vale muchísimo dinero. Espero que algún día puedan ir y lo conozcan. Un tipo que no tiene vínculos con la iglesia, pero que ahora el Señor lo tocó y quiere ser pastor. Para que tengas una idea, él ha llenado 3 veces el Movistar Arena de Buenos Aires y ha quedado gente afuera. Es en este momento el boom de la música de cuarteto. Es un tipo que la hizo hiper exitoso. Se congrega en una casa iglesia. Y él sembró todo. Y no solo sembró el edificio, sino que está reparando todo lo que hay que hacer. Poniendo de su dinero, sin que nadie le diga, porque aquí nació de él. Abrace a su vecino, dígale, un día de favor de Dios vale por toda una vida de trabajo. Cuando estás con la gente correcta, lo mejor de ti sale. La mejor gracia de Dios fluye a través de ti. Recuerda, tu éxito, perdona que use tu éxito, pero tú sabes a lo que me refiero. Siempre está ligado a un lugar y al lugar de tu asignación. Así que, amados, lo que hemos hablado hasta ahora es que Dios trazó el camino para que sus hijos puedan discipular las naciones y el mundo. Levante su mano al cielo, diga, Dios ya trazó el camino, Dios ya creó la estructura. Diga, las naciones estaban aquí antes que yo naciera. Dios creó todo para que yo predique el mensaje del reino. Estos 4 factores, voy a ir terminando para que puedan ir al baño, porque algunos están arrugando la frente ya. 4 factores que Dios estableció para influenciar y discipular naciones. Cuatro factores que Dios estableció para influenciar y discipular naciones. Número 1, el poder de su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos siguen creyendo en el poder de su nombre? 2, la revelación de su palabra. Él es la palabra. Y el entendimiento del reino. 3, discipular naciones a través del poder del Espíritu Santo. No tú. Es el Cristo que te habita. He trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Y 4, un corazón administrativo
Y esto es muy importante. Esto es tan importante como los 3 puntos anteriores. Un corazón administrativo. Nosotros llegamos a Chile a hacernos cargo de un grupo que tendría para ese tiempo de 15 a 20 personas. La mayoría están muertos. La pastora Ruth sobrevive a esa mortandad. Somos amigos con la Rudita. Ella sabe que el día que yo no le haga broma es porque ando enojado con ella. Entonces, imagínate todo lo que Dios ha hecho. Y lo único que hicimos fue administrar con seriedad. Cuando no había nada, ¿no? Cuando todo te gritaba, esto es un fracaso anunciado. Nos pasó de todo. Y Dios nos dio la gracia. Él. Pues hasta el día de hoy yo no me explico cómo no me volví a Córdoba, porque tenía razones suficientes. Entonces, el poder de su nombre, la revelación de su palabra, discipular a través del poder del Espíritu Santo con un corazón administrativo. Los administradores, ¿cómo se llama? Oikosnomía, la oikonomía. Si Dios te dio una casa iglesia con 3 personas, administralo bien, como que fueran 10,000. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amado, la batalla por la tierra se está dando ahora mismo. Y muchos cristianos no lo saben y no les interesa. Hemos cedido vastos territorios al Islam, a las ideologías ateas, a la Agenda 2030. Porque nosotros tenemos una teología futurista. Ya viene Cristo, señales hay, me voy con Él. ¿Ah? Y el Señor nos mandó a discipular naciones. Entonces, debido a que en el reino, el rey ejerce autoridad a través de ti. El rey ejerce autoridad a través de sus hijos. Debemos ser libres del pecado y ser santos para Él. Amén. Levante su mano, diga, el reino ejerce autoridad a través de mí. ¿Puedes repetirlo? Diga, el reino ejerce autoridad a través de mí. Debo ser libre del pecado y ser santo. En Juan 8, verso 32 al 38. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Respondieron, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices, tú seréis libre. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Entonces, anoten, esta libertad con que Él nos ha hecho libre tiene 2 aspectos. Una libertad interna y una libertad externa.
La libertad externa, que lo vamos a tocar en la segunda hora. La libertad externa es el resultado evidente de la libertad interna. El Señor quiere que tú seas libre de las deudas, libres de la opresión, libre de las amenazas, libre del narco, libre de todo, ¿no? Porque dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero la libertad externa es el resultado de la libertad interna. Amén. Muy bien, vamos a dejar hasta acá.